hacer el honor de presentar aquí al relator del debate, periodista castereño de la cadena SER. Bueno, ha presentado Carrusel Deportivo, El Larguero, ahora mismo está en Buenaventura Deporte, ha sido reportero del Real Madrid, reportero de la Universidad, y sé que todo el mundo quisiera hoy hablar del Real Madrid, pero hoy no vamos a hablar de eso. Nos ha dicho Jesús que otro día sí vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de Olimpiadas. Entonces, que nos diga unas palabras, ahora nos sentamos y yo voy a hacerle una breve entrevista. Luego hablamos para todos. Sé que os pido silencio y respeto, Buenos días. Hola. Un placer estar aquí en la Universidad de Extremadura, en la Universidad de mi tierra. Gracias a todos por venir. Yo supongo que estáis aquí, entre otras cosas, porque os ha convencido ella. Porque claro, con su capacidad de convicción y su capacidad de arrastre, pues no me cabe la menor duda de que la mayoría estáis aquí porque ella os ha convencido. Y nada, espero que os guste. Más interesante de lo que vaya a decir yo va a ser lo que vayan a decir los que han competido en unos Juegos Olímpicos y en unos Juegos Paralímpicos. Pero bueno, es un placer ver que en la Universidad del Deporte de Extremadura hay inquietud por escuchar algo sobre los Juegos Olímpicos, que para mí es la competición más importante que hay en el mundo del deporte, la más emocionante, la más grande, y espero poder transmitiros un poquito de la emoción que me ha supuesto a mí estar en 5 Juegos Olímpicos y compartir esos momentos con deportistas de todo el mundo y de toda índole. Así que espero que os guste. Nada, y gracias a Ima por invitarme también. Bueno, el formato de esta actividad, en un principio, aprovechando la presencia de Jesús, que yo creo que es la primera vez que viene. Sí, la primera vez que vengo. La Universidad de Extremadura, y bueno, con tanta evidencia, bueno, pues en principio yo le hacer una pregunta sobre qué consiste una cobertura informativa. Porque claro, nosotros vemos una parte de los Juegos Olímpicos, que es lo que el de televisión nos quiere mostrar, pero hasta que esas imágenes llegan a nuestra casa y hasta que esos periodistas nos ponen en antena a nuestros ídolos, necesitamos a alguien que esté detrás. Entonces Jesús nos va a contar cómo se llega hasta él. Posteriormente, una vez que ya Jesús nos haya comentado pues, cómo se hace informativamente en los Juegos Olímpicos, subirá en este escenario el resto de participantes y yo ya me quedo con ella. Bueno, pues vamos a empezar. Jesús, la radio deportiva, una gran historia. Desde el año 30 se lleva retransmitiendo competiciones deportivas en radio. Las competiciones de béisbol en USA, cuando la gente no tenía radio en sus casas, pues iban a teatro. Entonces los teatros se llenaban únicamente de gente, no que fuera a ver la competición, no. Era gente que iba a escuchar la retransmisión de radio. Bien, lo que pasa es que yo ahora mismo que estoy nerviosísima. Bastante difícil. Vamos a ver, uno no se puede quedar parado, ni se puede quedar bloqueado, ni puede repetir, ni puede tener silencio. Entonces mi primera pregunta, recordando cuándo fue mi primer día de clase, que fue terrible, mi primera pregunta es sobre tu primer día. ¿Qué pasó ese primer día tuyo en Antena? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, yo hice prácticas de radio cuando estaba en tercero de carrera en la cadena SER y realmente yo no tenía intención de apuntarme en la redacción deportiva, de hacer prácticas en la redacción de deporte. Me entrevistaba, entonces hacías una serie de pruebas y luego te entrevistaba el director de informativos, que era Luis Fernández, que luego fue director de Televisión Española, y te preguntaba, ¿dónde te gustaría trabajar? Y tú decías, pues a mí, de hoy por hoy con Iñaki Gabilondo, en el hora 25 con Carlos Llamas, donde me quieran poner y demás. Y entonces te empezaba a preguntar qué escuchabas, a quién conocías, te los conocías a todos. Y entonces cuando yo le dije que yo escuchaba El Larguero cuando
entonces de La Morena llevaba un año haciendo larguero y todo el mundo escuchaba a García, le sorprendió tanto que yo escuchaba al larguero que dijo, venga ya, tú escuchas a García, no, yo escucho al larguero, me gusta de La Morena, Paco González y tal, y entonces él decidió que yo hiciera deportes. Y luego pues una decisión de Luis Fernández condicionó toda mi vida deportiva. Tuve la suerte de entrar en una redacción joven, con mucho dinamismo. Paquito González tenía 20 y tantos años, de La Morena pocos también, Lama, y bueno, pues ahí se aprende mucho. Esa redacción era una redacción donde todavía era súper importante tener una agenda con teléfonos y se trabajaba de una manera diferente a como se trabaja ahora, donde internet lo condiciona todo y las páginas web y la gente saca las informaciones. Había más reporterismo, había más radio diferente. Pero para concretar mi primer día en Antena, bueno, pues tú al principio para ir a Antena los primeros días tienes que ir con la seguridad de llevarlo todo escrito, porque es muy difícil que alguien con 21 años pueda improvisar, ¿no? Y entonces siempre es conveniente llevarlo escrito y luego saber trasladar emocionalmente ese mensaje para que parezca que no estás leyendo, ¿no? Y entonces recuerdo uno de mis primeros días en Ser Deportivos, cuando yo venía de cubrir una información en el Real Madrid y llevaba ya contadas las cosas. Mitchell tiene una lesión en el aductor, 3 semanas de baja, no sé qué, no sé cuánto. Hemos estado con el entrenador que ha dicho esto. Y entró Roberto Gómez al estudio y me arrancó el papel. Y entonces yo estaba leyéndolo y llegó y me quitó el papel. Y fue un momento de que te falta la respiración, porque hasta entonces... Y entonces dijo, no, pero ¿qué estabas diciendo? Y bueno, pues ahí lanzas y lo improvisas. Ese salto a improvisar tan del periodismo deportivo, una vez que se da, hay que darlo en algún momento. Hay que darlo en algún momento, porque luego es tan rápida la información que, aunque a mí me gusta llevar muchas cosas escritas al estudio, porque eso te da una seguridad, luego tienes que tener la capacidad de improvisar. Y por eso es muy importante leer libros, que es lo que te hace ordenar las palabras en el cerebro. Es mi primer consejo: leer muchos libros, que lo que te ordena el idioma en tu cabeza para luego poder utilizarlo es la lectura, sin lugar a dudas. Me viene bien, porque como nosotros tenemos una lectura recomendada del año, me viene bien ese consejo para que lo animes a leer. Y me viene a la cabeza cuando yo te decía, yo mi primera parte tengo que tener todo escrito, que si no me pongo nervioso. Ellos además trabajan con mucha presión, tienen una encuesta que a mí me recuerdan a nuestras encuestas del profesorado, esas encuestas de satisfacción docente, que a veces las abres y dices, joder, esta gente que no me valora nada, y otras veces pues estás muy contenta, ¿no?, por el resultado obtenido. En el EGM, el Carrusel del Cuello va a tener 1.800.000 oyentes, y es lo mismo, 1.800.000 oyentes. ¿Qué siente una persona cuando abre un programa de radio sabiendo que hay 1.800.000 personas escuchando? Bueno, yo creo que los datos son importantes. Yo estoy muy contento con los datos del Carrusel. Subimos en 2 años un 15%, y los últimos, como tú decías, han sido los mejores en 4 años, pero yo cuando preparo los programas no puedo pensar que eso. Es decir, yo me metía la misma presión a la hora de hacer un buen programa cuando hacía Carrusel, que cuando hacía Ser Deportivo, que cuando hago ahora Repito Deporte. Mi ítem es, tengo que hacer la radio entretenida para que me guste lo que estoy haciendo a mí, porque si el programa me gusta a mí, le va a gustar a los oyentes. Si yo me emociono, me crezco, me divierto haciendo la radio, eso va a llegar igual a los oyentes. Si yo me estoy aburriendo del programa, los oyentes se van a aburrir. La dificultad que tenía Carrusel, que es un programa muy difícil de hacer, es que son 10 horas, 9 horas, cuando llevas 6 horas en el estudio manteniendo la antena, intentando que no se le caiga el interés del programa, que no le falte el ritmo, eligiendo música con un partido que es un Eibar, qué sé yo, Getafe, que no tiene mucho tirón. Hacer 2 horas de radio intensas es muy difícil y necesitas mucha concentración, pero nunca piensas en hay 1.800.000 al otro lado. Si el programa nos gusta a los que estamos en el estudio, le va a gustar a la gente de fuera, seguro. Luego es que es muy complicado, porque son muchos reporteros entrando, es un programa muy dinámico, cuando acabe... Sí, bueno, ahora la competición ha hecho que el programa cambie, porque
Cuando yo empecé en la radio, el carrusel duraba 4 horas y en esas 4 horas se jugaban todos los partidos, o 3 horas, o 5 horas como mucho. Ahora, y además siempre había 6 partidos, 3 partidos en juego, 4 partidos en juego, que vas de un sitio a otro sin parar. Es decir, eran programas que no había ni siquiera que preparar. Es como cuando llega la penúltima jornada de liga y la última, que son todos los horarios unificados, no tienes que preparar nada, porque te sientas allí, es gol, penalti, jugada polémica, publicidad, otro gol, otro penalti. Realmente el devenir de los acontecimientos llena el programa, pero ahora, en un programa que dura 9 horas, en el que se juegan solamente 3 partidos de liga, en el baloncesto y en segunda división y demás, pero llenar 2 horas con la intensidad y la emoción que antes se llenaban solas, requiere una preparación y requiere hacer 2 horas de radio interesante. No puede ser vamos al fútbol y que narre el que está en el campo, porque hay partidos que no tienen emoción, no tienen jugadas de peligro, el marcador está decidido, no hay nada en juego, con lo cual estarías haciendo 2 horas de narración de un partido que no tiene emoción y por tanto harías 2 horas de radio no emocionantes. Ahora hay que trabajarse mucho más el programa y meter otra serie de cosas para que esas 2 horas de radio sean entretenidas para ti y entretenidas para la gente. Bueno, si vosotros seguís a Gallego, ahora en Hora 25 Deporte, yo para mí la característica fundamental de su programa, voy a buscar más la voz, ahora me encanta oírlo porque me resulta una voz tan familiar, pero la característica fundamental de su programa es la música. Siempre está poniendo nuevas bandas consolidadas. Chinsa Judío, o no sé, Fran Ferdinand, que he visto. Y también una cosa que me gusta mucho, son bandas consolidadas, pero también te permite te da la oportunidad de conocer nuevas bandas. Bien, la pregunta es, ¿qué crees que ayuda a la música en un programa deportivo? Que parece que la música no sería algo tan importante. ¿Qué crees que ayuda a la música? Bueno, yo creo que la música ayuda al discurso radiofónico y la música ha sonado siempre en la radio, siempre ha habido radio en la música. Desde cuando Bobby Delaney y Vicente Martí hicieron el primer carrusel, siempre había música. Entonces la música era la marcha Radetzky y la... Bueno, que ni pegando, pero hemos ido evolucionando y yo creo que la música hace mejor la radio. Cuando yo empecé Carrusel y metía música durante los partidos, había quien se llevaba las manos a la cabeza y decía, pero están metiendo Arctic Monkeys mientras se estaba narrando el último partido. Y digo, bueno, ¿qué? Si es mejor. La buena música ayuda a transmitir cosas, a transmitir misterio, a transmitir emoción, a transmitir vértigo, a transmitir duda. Todo eso la música lo hace mejor. Y bueno, a mí luego me gusta mucho el rock y me gusta mucho descubrir bandas nuevas. Y bueno, pues yo, por ejemplo, yo estoy súper orgulloso. Estabas hablando de Killers, Fran Ferdinand, Arctic Monkeys. Sí, ahí te había apuntado varias. Pero esas son bandas que todos conocéis. Ahora, pero cuando yo las puse por primera vez en la radio, no las conocía nadie. Oye, que yo me bajaba las canciones de la tele. Alguna de esas yo lo he descubierto por la playlist de Carrusel. Porque él recomendaba 10, 12 canciones semanales, tanto para grupos más punteros como dice, grupos que estaban empezando. Entonces, bueno, yo soy mucho de la radio, me encanta correr, y yo lo bajaba a mi iPhone. Pero bueno, más allá de que a mí me guste esa música, yo creo que ayuda a la radio, hace mejor la radio. Una buena canción, que la primera vez que la escuchas no te llega mucho, pero a la tercera vez la escuchas y ya la relacionas con algo, te gusta, ayuda a hacer mejor la radio deportiva, seguro. Porque la prueba es que ahora todo el mundo mete música, antes no lo hacía y ahora lo mete todo el mundo. Bueno, ya nos centramos en los Juegos Olímpicos, que para eso hemos venido aquí a hablar del libro, ¿no? Y bueno, él lleva 5 Juegos Olímpicos ahí en el bueno, bien.
la cobertura radiofónica, porque es complicado. En Río había 25.000 periodistas acreditados. 25.000 periodistas acreditados. Cierra los ojos. De un evento con 25.000 periodistas acreditados. Bueno, los juegos son lo más emocionante que hay, yo lo he dicho antes. Preparar unos juegos son 21 días seguidos haciendo, por ejemplo, ahora en Brasil, yo empezaba, porque además yo dirigía los carruseles todavía allí, empezaba a las 9 de la mañana, hora brasileña, que eran las 3 de la tarde hora española, y terminaba algunos días a las 12 horas brasileña, que eran aquí las 4 de la mañana. Han sido unos juegos muy duros, porque las competiciones estaban, por así decirlo, muy desparramados durante el día. La gran dificultad que tienen unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, en la radio, es que ese día compiten, nosotros nos centramos sobre todo en los deportistas españoles, y ese día compiten 15 deportistas españoles. No todos los medios tienen 25 reporteros en los Juegos, no puedes estar en todos los sitios, entonces ahí tú tienes una agenda del día y tienes que decidir a dónde mandas a cada uno. ¿Cómo lo haces? Pues teniendo en cuenta quienes tengan opción de medalla ese día, porque lo más importante en los Juegos, en la radio, es contar en directo la prueba en la que alguien es medallista olímpico, gane o pierda una final olímpica. Entonces, primero decides quién va a cada sitio y luego, dependiendo de cómo vaya la competición, tienes que cambiarles un sitio o a otro. Hay un español que compite en lucha, va un reportero, cae eliminado en la primera ronda, ya termina, tiene que irse a otro sitio. De pronto no pensabas que en alguna competición donde en teoría había un taekwondista que no tenía posibilidades, no, porque en taekwondo casi siempre las tienen, pero en otros no tiene posibilidades y resulta que se meten en cuartos de final, ya va a pelear por el bronce, tienes que cambiar y mandar otro allí. Y tienes que interrumpir la programación para narrar ese momento en el que hay un español que gana un oro, una plata, un bronce o lo pierde, ¿no? Y claro, hay muchos deportes que no controlas y tienes que narrar una final de doma olímpica. A mí en Barcelona me tocó, que ganamos además 2 medallas, narrar una final de doma con Beatriz Ferrer Sala. Yo lo más cerca que había visto un caballo era el Jalicejo cuando iba a montar en la burra de mi abuelo Moreno, por ejemplo. Y de pronto piensas, ¿cómo hacemos? Esta competición dura media hora o 40 minutos, ¿cómo llenamos 40 minutos de radio hablando de la doma, un deporte que desconoces completamente, sabes cómo se llama el caballo, el jinete y prácticamente nada más? Entonces lo que tienes que hacer es prepararte la prueba previamente, ir a hablar con entrenadores, con oficiales, agenciarte a alguien que te acompañe en la retransmisión para que él vaya explicando mientras tú intentas narrar cómo es la competición. Bueno, es difícil, pero esto pasa en la doma y pasa en otros muchos deportes que desconocemos. ¿Cómo se narra una final de tiro con arco? Ahí está la punta, ahí va la flecha, ¿cómo queda? Es complicado. Todo consiste en prepararte. Entonces, yo este año sabía menos pruebas porque tenía que coordinar y dirigir los carruseles, pero cuando iba a pruebas fuera, recuerdo el día anterior, buscarme una guía y el agobio de, Dios mío, mañana cómo voy a narrar natación sincronizada. Ahí suben las piernas, ahí bajan las piernas, cuidado, respira. Pues claro. Entonces, por ejemplo, ahora estaba el recurso de ir a la entrenadora que te pusiera, ahora lo puedes hacer en internet, pero cuando hice por primera vez natación sincronizada, ibas a la entrenadora te daba un vídeo de los últimos 3 entrenamientos en España en los que habían ensayado el ejercicio, te quedabas con la entrenadora mientras te iba diciendo, ahora vamos a hacer esta figura, aquí respiramos, aquí descansamos, aquí estos son 2 minutos de apnea o 50 segundos de apnea.
tenías que prepararte el día anterior, porque si no llegabas a la transmisión y podías decir que estaba haciendo una aguadilla. Bueno. Así que había que trabajárselo, pero bueno, la emoción de una final olímpica hace más llevadero el desconocimiento de cualquier prueba. Después de tantos juegos, ¿qué recuerdos tienes de noticias que te haya gustado más contar? Si recuerdas alguna especialmente. Bueno, lo más grande que he contado yo en los Juegos Olímpicos fueron las 8 medallas de oro de Michael Phelps en los Juegos Olímpicos de Pekín. La piscina, el cubo de agua de Pekín tenía una atmósfera impresionante y bueno, siempre que compite Phelps, ahora en Río también, se le ponen los pelos de punta, es una emoción, para mí al menos, una emoción grandísima. Bueno, realmente a mí me emocionan los juegos cuando compite cualquiera, luego contaré otras anécdotas, pero los 8 oros de Phelps en Río fue algo que nadie en este siglo va a superar, ¿no? Lo de Marcel Pitt quedó superado y luego este tío ha ido a Londres y ha vuelto en Río, pero como los 8 oros de la piscina de Pekín, es algo que creo que, no sé si en el siglo XXII habrá alguien que lo consiga, pero fue algo tremendo. El ambiente en la piscina, cuando ganó a Cádiz en la final de los Esposa, la gente se volvía loca. Éramos conscientes de que estábamos viviendo un momento histórico en los Juegos, no solo en los Juegos, en la evolución humana, porque el esfuerzo que hacía Michael Phelps no solamente nadaba a las finales, había días que nadaba una clasificación para el 200, las semifinales de los estilos, luego una final y luego otra final. Tío, hacer 4 pruebas en 2 horas y conseguir los 8 oros fue algo increíble. Es el momento más grande, pero repito, todas las finales y todas las competiciones olímpicas hay algo emocionante porque en los juegos, la diferencia de los juegos respecto a campeonatos del mundo de fútbol o cesto, son competiciones mucho más profesionales que se desarrollan cada menos tiempo. Bueno, no, los mundiales son cada 4 años, pero los deportistas están cada año jugando ligas y jugando Champions y demás, ¿no? Los Juegos Olímpicos son cada 4 años y hay deportistas que llevan 4 años preparándose esa prueba. Solo esa prueba. Son 4 años de levantarse a las 6 de la mañana, de echarle muchas horas, de mucho sacrificio y se lo juegan todo en un momento. Y en ese momento tienen que dar el máximo. No lo pueden dar ni el día antes ni el día después, porque si lo dan el día antes y el día después quedan el 37 del mundo en los Juegos Olímpicos. Aunque sus marcas fueran muy buenas, pero tienes que hacer la mejor marca en ese momento. No la puedes hacer mañana. Si la haces mañana y quedas el 23º de los Juegos, pierdes una beca por la que has estado peleando durante 4 años. Claro, eso no pasa en un mundial de fútbol, ni en una Eurocopa, ni en una Champions. Eso pasa en los Juegos, ¿no? Entonces, lo de Phelps es brutal, pero siempre recuerdo esta anécdota en Atenas. En Atenas la piscina, yo empecé a hacer natación entonces, en Atenas la piscina era al aire libre, que normalmente no son centros cubiertos. Pero la piscina de Atenas era al aire libre, hacía un calorazo, bueno, imaginaos agosto, en Atenas, verano, había insectos, moscas, mosquitos y demás. Entonces recuerdo a una nadadora española que su objetivo era, no recuerdo ahora el nombre, pero su objetivo era meterse entre las 8 primeras y llegar a la final. No tenía opciones de medalla, pero si se metía en la final o hacía diploma olímpico, tenía una beca y bueno, podía seguir desarrollando su actividad. Y en la eliminatoria, en la primera eliminatoria, quedó eliminada. Entonces los atletas terminan de competir y nada más salir de competir pasan por una zona mixta, que es un camino de vallas, que ya lo conoceréis muchos, donde estamos los medios esperando para hablar con ellos, ¿no? Entonces esta mujer venía desconsolada, ni me dieron paso porque fulanita ha quedado eliminada en la primera fase, estaban en otras cosas, ¿no? Pero yo estaba allí y ya por vergüenza, la pobre venía llorando, te paras, que bueno, intentas animarla. Entonces recuerdo que me contó que había salido mal
porque cuando estaba en el pollete de salida concentrada en sus marcas, se posó una mosca en el pollete. Y ese instante de mirar la mosca que se le había posado en el pie, la hizo salir medio segundo o 3 décimas tarde, llegar tarde a la pared, quedar 17ª del mundo y perder una beca por la que había estado durante 4 años luchando. Bueno, que yo lloré con ella allí. Lloré con ella allí porque, sí, Fels es muy grande, pero ella había estado 4 años luchando por algo y por un despiste mínimo. Y encima había perdido 4 años de su vida y había quedado, no había podido ser ni productivo. Bueno, en los Juegos Olímpicos hay muchísimas imágenes. Además, un periodista deportivo ve la competición desde una posición privilegiada porque está ahí, está en la piscina, está en el cubo, en el nido, perdón, en Pekín, pero nosotros lo vemos a través de una televisión, ¿no? Entonces nosotros estamos muy sometidos a la subjetividad de ese realizador. Aún así, tenemos unas imágenes, imágenes que se nos han quedado en la retina de circunstancias de los Juegos Olímpicos que Charo nos va a pasar, vamos a comentar un poco. Tenemos aquí Jesús. Mirad, esa es la maratón de Roma, año 1960. Un atleta etíope descalzo, se proclama campeón de la maratón olímpica de Roma, año 1960. Esta chica es Larissa, es la que ha tenido más medallas en la historia olímpica. Pasa que luego vino un bicho llamado Michael Phelps y la quitó del sitio, eso es Tokio. Bikila, que fue el que llegó descalzo, tuvo un accidente de tráfico poco después de la maratón y quedó totalmente inválido. Que este ejercicio es muy famoso. Esta es una chica de 14 años, una tal Naya Comaneci, haciendo un ejercicio en Montreal, en el año 1976. Ya tenía 14 años para cumplir. Ve eso y dice, madre mía. Esta es la imagen que más refleja el olimpismo español, ¿no? Su Alteza Real con la bandera. Esta es Yelena Slimbayeva, varias veces un marquista, de salto de pértiga, de aquí, ¿vale? Y ves eso y dice, me desmayo, ¿no? Efectivamente. Aquí otro bicho, ¿vale? Se llamaba Usain Bolt, y le sobró tiempo para tomarse un café en la final de los 100 metros lisos. ¿Vale? Esto fue en Pekín también. Aquí estamos en Atenas, en la piscina que comenta, la piscina al aire libre. Tenemos 2 personas importantes. En una calle está Ian Thorpe y en otra tenemos a Michael Phelps. ¿Y qué pasará? Bueno, el tiempo lo dirá. A la falta, ¿vale? Imaginaros qué duelo de titanes. Estamos en el año 2004. El ejercicio, yo lo tengo por aquí, es el de 200 metros libres. 200 metros libres. Ian Thorpe tenía 9 medallas olímpicas, no llegaba a las medallas de Larissa, que hasta la llegada de Phelps ha sido el atleta con más medallas olímpicas. Lo que pasa es que estamos hablando de los años 60 y aquí, vaya, voy a hacer spoiler, gana todo, ¿vale? Vaya, pero ahí Phelps que dijo, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? Aquí he venido yo. Entonces nos vamos a Londres. Vamos en Londres, estamos en la final de los 100 metros mariposa. Tenemos una piscina cubierta. Thorpe dejó la natación por, no sé, estaba desmotivado o vio el ciclón que venía detrás y dijo, yo me aparto antes de que me atropelle, ¿no? Y tenemos la final de los 100 metros mariposa en Londres. A ver, ¿quién ganaría? Me quería que en Atenas todavía la natación estaba autorizada el uso de esos bañadores que aumentaban la flotabilidad de los nadadores, y muchas de las marcas que se consiguieron en aquellos años, todavía en el 2008, no se han podido superar, porque ahora primero solamente puedes llevar un pantalón y es un material que no flota. Pero ha habido gente que ha superado esas marcas, como Michael Phelps, incluso llevando un bañador que no flotaba y que era corto. Vamos a ver cómo queda.
qué nervios, ¿no? Ahora pensando quién ganará ahora. A ver. Vaya. Bueno, pues ya. Claro, ¿no? Y nuestra la pobre mujer es que esta madre hay que entenderla, Porque y esta es nuestro recuerdo a nuestra sirena, ¿no? A Teresa Perales. Teresa Perales en Río. Teresa Perales en Río, me parece que son los 50 metros de espalda. 50 metros de espalda. Y ahí, como una campeona. Ahí la tenemos. Bueno, esto ha sido siempre un vídeo muy corto porque la verdad es que se excedía el tiempo, de todos los que llegando primero. Bueno, y esto, como yo digo, es una experiencia religiosa, ¿no? Tú ves a Nadia Comaneci haciendo ese ejercicio en paralelo y ya digo, yo ya le he visto todo lo que tenía que decir. Bueno, ahora ya, ¿cómo de accesible es un deportista en unos Juegos Olímpicos? Bueno, otra de las cosas muy grandes de los Juegos Olímpicos y que diferencia completamente esta competición del mundo profesional de la liga de fútbol o de otras ligas es el espíritu del que se contagian todos los deportistas durante los Juegos. No ya los anónimos, que son verdaderos cracks, son buenas personas. Allí da gusto ir a entrevistar a la Villa Olímpica. Primero que los atletas conviven en un barrio grande que se llama la Villa Olímpica, donde te encuentras pasando por la calle a un tío que es 7 veces campeón del mundo, con gente anónima, se hacen fotos, hay una convivencia, el comedor de los atletas. Yo he tenido el privilegio de estar un día en el comedor de los atletas, un comedor gigante donde pues, hay estrellas del fútbol como... Lo que pasa es que el fútbol siempre va un poco aparte de los juegos, pero les da envidia a los futbolistas, quieren ir allí. Bueno, el claro ejemplo es Rafa Nadal, que lo ha ganado todo, y él vive en la Villa Olímpica, convive con los otros, en el bloque de viviendas donde vive, se preguntan a los de baloncesto, a los de balonmano, a los de vela, a los de hockey, esa convivencia hace todo diferente, ¿no? Es el espíritu olímpico, que suena como algo muy etéreo, de verdad existe. Yo al menos creo en él. Y los deportistas, bueno, pues yo creo que se contagian de eso y a la hora de hablar con los medios y demás hay una relación mucho más cercana a la que existe en el día a día de la liga y demás. Son tan buena gente que cuando yo recuerdo las primeras veces que iba a los primeros juegos a los que fui, los días previos ibas a la Vía Olímpica a grabar cosas para tener material sonoro cuando llegas a la competición. Fulanito va a competir ese día en halterofilia, si tú has estado poniendo días antes te dice, bueno, pues yo en la primera ronda voy a intentar superar este peso, en la segunda ya tienes ese documento. Pero claro, hay muchos deportistas y no los conoces a todos, aunque tuvieras una liga buena. Entonces veías a alguien con el chándal del equipo español acercarse y llegabas y decías, hola, ¿qué tal? Soy Gallego de la cadena SER, ¿cómo estás? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí, claro. Y entonces, como ya... ¿Tú qué quieres? No, decías, di tu nombre y especialidad. Y los tíos dicen, pues me llamo fulanito, compito en judo, categoría 75 kilos, y eso no lo hace cualquiera, Lo hace gente que de verdad está contenta de que vayas a entrevistarle, es consciente de que están en unos juegos, todo el mundo está pendiente de aquello, y ellos colaboran. Luego también he dado algunas charlas en el COE a deportistas que iban a ir a los Juegos Olímpicos para decir, porque muchas veces en el deporte profesional a los medios de comunicación, a los periodistas nos ven como enemigos. Estos vienen aquí a sacarme una declaración agresiva, vienen aquí a preguntarme si esto es un fracaso, vienen aquí a buscarme las aristas a mi competición. Y yo, cuando me invitaba al Consejo Superior de Deportes, lo que le decía a los atletas es, ve, disfruta tu competición, y los periodistas en este caso van a ir a apoyarte, bueno, van casi siempre. Los periodistas no son malos, y en los Juegos Olímpicos lo que quieren es hacer grande lo que estás haciendo, aunque quedes en el puesto 35. Así que no lo veas como, no quiero hablar con la prensa, estoy concentrado, no. Aprovechate de nosotros, y luego quiero que aproveches de mí. Vengas y a través de mí le cuentes a la gente lo que te ha costado y lo que te has esforzado para llegar aquí, porque ese es el gran mérito, aunque luego quedes el 35 del mundo, pero llevas 4 años, perdón, que quedar el 35 del mundo de la hostia, porque no,
ya nos gustaría a otros ser el 35 del mundo. Y aquí a veces quedar el 35 del mundo no, el 35 del mundo es la carretera. Pues cuéntale a la gente eso, que eres el 35 del mundo y que escuche tu familia en España, que estás aquí, has quedado el 35 y qué, pero es un video. Entonces hay que decirle a los atletas, competidores, aprovechate de los medios, que nosotros lo que queremos hacer es ganar el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Tú crees que ellos serán accesibles, los que han venido hoy? Bueno, pues... Si no lo son, estás tú aquí para venir. Pero además yo me he puesto, yo como me he puesto hoy la chaqueta de domadora, entonces vale ser resiste. Bueno, pues agradecer nuevamente a Jesús. A escuchar a Jesús, hora 25 de los deportes. ¿Vale? Así, y ahora aplaudamos a todos nuestros invitados, que son muchos y nos tienen muchas cosas. Les voy presentando a ellos y que son. Vale. Pues bueno, un aplauso para Loida Zavala, que ha participado en Pekín, en Londres y en Río, en la halterofilia. Subimos todos y luego vamos hablando de uno en uno. Perfecto. Juan Bautista Pérez. Vale, Juan. Jugando al equipo profesional y después de sufrir un problema ahora paralímpico. Ha estado también en Río. Bienvenido. Kini Carrasco, buenas tardes a todos. Un atleta de los hasta los Juegos Olímpicos. Juancho Pérez. Vale, Juancho. José Moreno Camacho, que es fisioterapeuta, entrenador. Ya va. No es familia mía, pero medalla de bronce para los Carlos. Carmen Crespo. Juan Pedro Fuentes, el director del Centro de Estudios. Me he puesto difícil dar paso a tanta gente importante. Es un carrusel olímpico extremeño. Hacer el micrófono, mejor que lo vayáis pasando, porque si no, no vais a... Yo creo que debemos empezar por el orden que llevábamos. Loida Zavala. Hola, Loida. Bueno, el deporte paralímpico es el mayor ejemplo de superación que hay en nuestra sociedad. Yo creo que todavía le estamos dando demasiada poca importancia al mensaje que vosotros transmitís al resto, ¿no? Pero yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Y en estos Juegos Paralímpicos de Río, yo creo que habéis logrado más presencia mediática que en los anteriores. Y siendo todavía una presencia mediática inferior a la que realmente merecéis, desde tu punto de vista, ¿tú crees que lo estáis consiguiendo? ¿Os llega que la sociedad está valorando vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, vuestro mensaje? Está claro que los tiempos están cambiando. En Londres no hubo tanto revuelo como en los Juegos de Río. En Río, por ejemplo, un partido de baloncesto ha tenido una
audiencia de más de 1,5 millones de personas en el deporte. Está claro que las cosas están cambiando y respecto a antes que hablabais del olímpico Michael Phelps, antes de que empezaran los Juegos Olímpicos de Río, la paralímpica Teresa Perales tenía exactamente las mismas medallas que Michael Phelps y después de Río, Michael Phelps tiene 28 medallas, Teresa Perales 26, Michael Phelps se ha retirado ya de la élite y Teresa Perales va a Tokio a superar ese número de medallas en juego. Así que con esto simplemente quería citarlo porque no se le ha dado la importancia que se merece Teresa, tanto ella como otros deportistas paralímpicos que han conseguido un montón de medallas y que es cierto que la gente que no sigue el deporte paralímpico se está perdiendo unos resultados excelentes y estoy muy orgullosa de pertenecer a ese equipo de tan grande. Claro que sí. Halterofilia paralímpica. ¿Cómo llegaste a esa práctica? ¿Y qué ha supuesto para ti hacer eso? Pues hace 11 años, cuando yo tenía 11 años empecé a hacer mancuernas para tener fuerza y ser independiente. Y a los 18 años me dijeron que si me gustaban tanto las pesas, que por qué no hacía halterofilia paralímpica. Empecé con ello y me encantó y desde entonces pues llevo ya 10 años enganchada a las pesas y no veo ahora mismo mi vida sin deporte. Te ves la cara, que eres feliz. Muchas gracias. Juan Bautista Pérez, Juan Bautista, tú eres un caso especial porque tú antes eras un deportista que ganaste todas las categorías del ping-pong en España y de pronto tuviste un problema, una enfermedad y ahora compites en el ping-pong paralímpico. ¿Cómo fue ese paso para ti de dejar de ser un profesional y después de tener ese problema integrarte en el deporte paralímpico? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, fue complicado sobre todo por la edad, fue con 18 años. Yo era profesional del tenis de mesa en España, era campeón de España, como has dicho, en todas las categorías. Y bueno, tuve una enfermedad en el Campeonato del Mundo en Nueva Delhi, en el año 87, que me dejó en una silla de ruedas durante un tiempo y me dejó de secuela, pues falta de músculos en las piernas, en las dos. Entonces, durante una etapa muy dura, pues me planteé dejar el deporte, pero el mismo deporte me había quitado lo que yo pensaba que era mi vida, me dio otra vida nueva. Pasaron los años, seguí practicándolo y bueno, con la edad y las vueltas que da la vida, se me planteó la posibilidad de jugar con el hace mucho, hace 3 años, y la posibilidad de llegar a Río. Entonces siempre he dicho que aquello que me quitó la posibilidad de llegar a Barcelona en 92, porque yo estaba en la selección, estaba a punto, mi ilusión era jugar a Barcelona 92, esa enfermedad me quitó esa posibilidad y me dio la de jugar en Río, así que ahora mismo, a lo mejor alguno no lo entenderá, pero yo digo que si volviera para atrás no lo cambiaría. De lo que tú ¿Cómo ha sido tu experiencia en Río? Bueno, es algo que no se puede Los días que has estado tomando caipirinhas en Copacabana que íbamos... No me da tiempo, no me da tiempo. No da tiempo. La experiencia, como dice alguna canción por ahí famosa, una experiencia casi religiosa, no sé, compartir con compañeros, conocer gente, yo creo que lo explicaste tú muy bien, el ambiente que se vive en una villa olímpica, gente que desconocidos para ti, tú para ellos, que habéis compartido una cosa que es 4 años de mucho trabajo, 4 años sin que nadie te conozca, 4 años lejos de los medios de comunicación, lejos de con el apoyo institucional el que se puede, que la gente no te conoce en ningún lado, llegas allí, eres para los demás deportistas, ya eres alguien, porque eres como ellos, estás en un nivel, te encuentras como en casa, con la familia, una familia de 4.000 personas, donde ves a la gente llorar, ves a la gente reír, no sabes a quién estás consolando, y a lo mejor no hablas su idioma, pero estás consolándole, ellos al igual. Podríamos estar aquí horas y horas, yo creo que somos muchos y todos lo mismo, pero es una experiencia que yo creo que debería vivir todo el mundo. Gracias, Juan Bautista. Medalla de plata. Medalla de plata. Medalla de plata. ¿Sabes qué pasa? Perdón, que la medalla
la medalla solamente doy las a Mercedel, creo que él ya tiene alguno. La medalla es algo que sí, que te traes, que tienes tú, que llega aquí, pero el resto yo creo que estamos al mismo nivel. Yo no creo que aquí haya medallista y no medallista, que hay deportistas de élite, luchadores, y creo que en ese caso hay que estar al mismo nivel y la medalla es algo diferente. Muchas gracias. Aparte de las medallas, es el reconocimiento. Y yo creo que Kini Carrasco es un ejemplo de ello, porque... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tres Juegos Paralímpicos, ¿no? 3 y bueno, Río de una manera distinta, pero también los podemos contar como parques. Y mi pregunta es, tú, que por lo que yo he mirado y me han contado, eres un icono del deporte extremeño. ¿Tú te sientes reconocido como deportista paralímpico? ¿Crees que se ha reconocido no solamente tu esfuerzo, tu resultado, sino tu esfuerzo y tu ejemplo? Pues la verdad que sí. Yo creo que en mi tierra, primero en mi ciudad y después en Extremadura, creo que sí, se me ha reconocido al cabo de los años, porque bueno, al principio cuando yo empecé esto del deporte paralímpico no lo conocía nadie. Hablábamos del año 88 en mi primera Olimpiada, entonces no lo conocía nadie. Pero sí que es verdad que desde, sobre todo la institución extremeña Junta de Extremadura, sí que se volcó en aquella época ya en intentar ayudarnos, en intentar estar. Ya para Barcelona sí que teníamos ayuda de la Junta, pero lo que tú dices, quizás más que las ayudas, el reconocimiento de toda una ciudad y de toda una región que creo que sí se ha volcado conmigo, que se está volcando conmigo, y a cualquier sitio donde voy, pues me veo reflejado en esas personas, el cariño que me trasladan, el cariño que me tienen. Creo que eso es, sin lugar a dudas, la mejor recompensa que puedo tener a los 30 años que llevo compitiendo en él. ¿Eso es tan emocionante como un momento de competición o es diferente? ¿Tu momento competitivo más emocionante en esos juegos cuál fue? ¿Cuál recuerdas? Porque como tú dices, entonces aquellos Juegos Paralímpicos no tenían la repercusión que tienen ahora. Pues sin lugar a duda hay una imagen que nunca se me va a olvidar, que la tengo grabada desde hace muchísimos años. Fue mi final en la Paralimpiada de Barcelona, Estadio Olímpico, 45.000 espectadores viendo aquella final y que digan tu nombre por megafonía y salgas en la pantalla gigante. Bueno, pues todavía se me ponen los pelos de punta, y además aquel día casi era incapaz de correr. O sea, los nervios podían con mi sensación, con mi emoción. Tú tuviste un accidente cuando tenías 20 años, ¿no? Sí, tuve un accidente de moto una mañana que iba a pescar, pues me llevaron por delante, me apoyaron en una moto y bueno, perdí mi brazo, lo perdí, y además fue un arrancamiento, se quedó allí el brazo en la carretera, y sí, a partir de ahí. ¿Ya eras deportista entonces o empezaste a competir justo después? No, ya era deportista, ya jugaba en el CAS del Club Baloncesto en categorías inferiores, cuando estaba jugando en la Segunda División Nacional, en el equipo, entonces la máxima categoría que había en la ciudad. Muchas gracias, Gini. Enhorabuena. Tiene 26 años y es un deportista de élite, un extremeño lanzador de martillo, campeón de España, marcas impresionantes. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Pero es el ejemplo de algo que decía yo antes. Vas a unos Juegos Olímpicos y tienes que dar el máximo en un momento dado. Y si ese día tu competición no es buena por cualquier circunstancia, parece que has pasado desapercibido cuando no es así, ¿verdad, Javier? Sí, únicamente en Río, y otra cosa de la que tú has hablado antes, cuando sale la nadadora y pasa por toda la prensa. Y entonces yo, en Río sí que es verdad, no tuve mi mejor día, vamos, ni mucho menos. Sí que es verdad que 2 días antes le envié un vídeo a Antonio, de esos vídeos que dices, hostia, esto está pan comido, macho, esto no sé yo hacer, pero vamos. Y sí, llegamos muy motivados, llegábamos muy bien. El día de la hora H no sale, o sea, no sale. Hay una foto ahí, lanzando 68 metros, que dice, algo inexplicable. Aparte había gritado, había celebrado el tiro, diciendo, me estoy comiendo el estadio ahora mismo. El martillo hace así, pum, se cae y ya está, no pasa nada. No sé si me han dado el que pesa más, no sé si es que no será tal, no sé, pero bueno, sí que es verdad que son días.
Pues estoy pasando por la zona de prensa y justamente Tony Abadía, un compañero nuestro, le pilló una enfermedad allí en Río, el pobre quedó, le doblaron todo porque era imposible, no podía ni correr. Como tú bien has dicho, y otro compañero igual, todos íbamos los tres consolándonos unos a otros y diciendo, nos han pasado por encima, pero bueno, al final es duro, pero si no te consuelas tú y decís, mira, ya ha pasado, hay que hacer borrón y cuenta nueva, después hablaremos con los entrenadores a ver qué ha pasado, qué analizamos, y justamente encontramos a nuestro periodista, bueno, ¿qué tal? No sé qué, llama a la central, mira, que tengo aquí a ver quién fue Agustín Abadía, no sé quién, ¿han pasado o no? Bueno, pues ya hablaremos más adelante con ella. Gracias. Es que la competición es así de dura porque tú, por ejemplo, me pongo el caso del compañero que estaba en el estudio controlando otras 7 competiciones donde tenía que grabar a alguien que iba a competir o que había conseguido, entonces esa urgencia oye, ¿no han pasado de ronda? Bueno, pues ya después ya... Sí, pero vamos, que no te lo tomas mal, porque sabes eso, tú bien lo has explicado, que al final se está nadando Mireia, o está peleando hay taekwondo, o hay quien sea, igual, obviamente tiene, no sé, más preferencias, pero porque es así, nosotros también sabemos que un tío que va a luchar por las medallas, obviamente tiene mucha más repercusión y es mucho mejor, también para nosotros, para al final en un futuro. Si al final España consigue 30, 40 medallas, la gente se te acerca y aunque tú no hayas pasado te dices, ah, pues este año parece que lo habéis hecho mejor. Aunque tú hayas quedado el porra, pero parece que si consigues más medallas es como que en general se ha hecho mejor. Pues sí que es verdad que nosotros los deportistas también entendemos eso, que al final la prensa tiene que ir a aquellos deportistas que la han hecho mejor, la han hecho mejor o que vayan a luchar por cosas más grandes. Bueno, pasan los juegos y tu siguiente objetivo, ¿cuál es ahora? ¿Cuál es tu próxima competición? ¿Dónde tienes el objetivo de tu preparación desde ahora? Pues este año tenemos un mundial en Londres, volvemos al escenario de hace 4 años y allí me quedé con 22 años, mis primeros juegos, me quedé a menos de 1 metro de pasar a la final, en la final olímpica, y sí que es verdad que ahora pues quiero, aunque sea un mundial, pero quiero pasar, quiero pelear y no solo pasar, sino hacerlo bien, estar en los puestos de arriba, pelear por algo grande, que llevamos muchos años ahí un poco, decir, no termino de explotar porque las categorías menores sí que se me han dado bien, y entonces pues este año vamos a ver si podemos dar ese último paso para estar luchando por un puesto finalista que está entre los 8 primeros del mundo. Porque ese es el paso más difícil, ¿no? Sí. Estar en una final, los 8 mejores del mundo, ese es el escalón que falta. Sí, porque al final entre el séptimo y a lo mejor una medalla, el octavo y quedar tercero, estamos hablando de 1,5 metros. 1,5 metros en 78 o 76 metros, que no es nada, es algo de un 2 o un 3%. Es cuestión de suerte, es cuestión de haberlo soltado un poquito antes, un poquito después. Sí, entonces, pero estar en la final, el nivel que hay ahí es... Depende cómo te levantes ese día, si tienes suerte o no tienes suerte, pero por lo menos saber que estás ahí y decir, bueno, ya estoy aquí, me consolido y vamos a ello. Y la última, ¿cachondeo en la Villa Olímpica o...? Sí. Cuéntalo. Si te digo la verdad, nosotros nos enterábamos la fiesta, las horquillas y cosas de esas, nos enterábamos por la prensa española y a nosotros allí. O sea, un tío que está a lo mejor que la gente se piensa que están allí repartiendo flyers, es decir, orgía en la edificio 27, planta 14, habitación 3. ¿Qué va? No hay, y no sabes qué, ni por asomo. Iba pasando por el comedor. Hay mucha rumorología, pero... Sí, no, que va. Nosotros, por lo menos nosotros. A los otros ya se escucha más, pero sí que es verdad que en nuestra planta, allí nos quedamos todos a 2 velas. Sí, es que nosotros en Londres, nosotros fuimos más tarde, vivir la ceremonia inaugural y aquí en Río sí. Entonces, bueno, veías a Rafa tan cerca y decir, a Rafa Nadal. Y no decía nunca que no, pero es que te daba apuro. O sea, es que era uno de la India que viene no sé qué, otro de no sé qué país que viene. Y Rafa sí. Entonces, cuando tú estás ahí dices, pobrecillo, si no dejan en paz, a ver encima yo aquí a darle el coñazo a echar una foto conmigo. Digo, pero claro, ¿cómo estás aquí en unos juegos? Con la gente de España diciéndote, tienes que hacer una foto, te tienes que hacer una foto. Y es como, madre mía, venga, pues me hago una foto. Y después cuando estábamos en la cola antes de entrar al estadio, que te quedas ahí 3 o 4 horas,
la gente a lo mejor que está, Albania no, porque está muy claro, pero Camerún, que le hace falta por salir, los tíos se venían hasta atrás, Rafa, pum, foto. Entonces, madre mía, se tiene ganado el cielo solo por eso. A ver si dentro de unos cuantos años te hacen las fotos a ti en la ceremonia, que sea guay. Claro, Eso no, ¿Conchi o Doña Concepción? ¿Cómo te llaman ahora, Conchi? Conchi. Conchi. Oh, yo reacciono por Conchi, o sea que... ¿A ti te llama Doña Concepción? Bueno, hay tres. Conchi Bellorín, judoka, campeona absoluta, participó en los de 2012, pero actualmente es la directora general de deportes de la Junta de Extremadura. Aunque sigues compitiendo o sigues entrenando, sigues teniendo una vida deportiva activa, ¿puedes compatibilizarlo? ¿Cómo te las apañas? Sí, ahora mismo estoy entrenando, verdad que no tengo en vista ninguna competición y bueno, estuvimos intentando los Juegos de Río, viví las Olimpiadas, no viví los Juegos Olímpicos, pero sí que pude vivir las Olimpiadas de cara a Río. Y como bien dice, ¿no? Compatibilizar un entrenamiento con la responsabilidad del cargo que ahora mismo ostento, pues bueno, ha sido bastante difícil. Pero nada, como otra cosa más, ¿no? Un nuevo reto que planteé en mi vida y llevándolo estoy, sobre todo con conciencia tranquila y feliz. ¿Y cómo se ve? Iba a decir desde el otro lado, aunque no debería ser desde el otro lado. Está la gestión deportiva y los deportistas deberían estar siempre en el mismo lado. Pero seguramente ahora te llegan muchas reivindicaciones y te llega la exigencia. Lo que antes veías desde una parte lo ves desde la otra. Y ves lo necesario que es el apoyo para que muchos deportistas puedan llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Porque esa carrera de 4 años necesita mucho apoyo de las instituciones, ¿no? Y eso serás consciente de ello ahora más que antes incluso, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que siempre he sido consciente en diferentes niveles, ¿no? Como bien estás comentando. En un momento también estuve trabajando en una federación, entonces, bueno, era como deportista que exige a una federación autonómica, ¿no? Y ahora, pues, desde la otra perspectiva, como bien dice. Como todo en esta vida es complejo, hay que saber priorizar sobre todo, y una de las cosas fundamentales que en este momento también hago es seguir teniendo el contacto con los deportistas o aún más para verdaderamente escuchar sus necesidades y poderlas ajustar a la realidad también presupuestaria que podemos tener aquí en la federación. Que no hay para dar un apoyo como el que os gustaría seguramente, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? O sea, a nivel nacional tampoco existe el apoyo que de verdad nos gustaría. Nosotros a nivel autonómico tenemos lo que tenemos, pero bueno, viendo cómo están otras comunidades, yo puedo decir que aquí en Extremadura pues podemos chulear de buena forma. ¿Y el deporte extremeño en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Paralímpicos cómo está? Hemos crecido los últimos años, nos cuesta tener un atleta de élite, bueno, tener atletas de élite cuesta en España en casi todos los sitios, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se potencia? ¿Cómo se consigue que un chaval que vive en Torrecillas de la Tiesa y hace deporte tenga oportunidad de pensar, dentro de 12 años tendré 20 y quiero estar en unos Juegos? O eso sí, muy difícil. Bueno, difícil, no todo el mundo puede llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Eso lo tenemos bastante claro, pero es verdad que de Londres 2012 a Río 2016, en estos 4 años, pues bueno, ha habido un proceso de estos 4 años donde verdaderamente hay más deportistas olímpicos, más deportistas paralímpicos y más técnicos que van a los Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que toda esa estructura confluye para poder llegar al éxito y al rendimiento deportivo, ¿no? Creo que es fundamental que toda esa estructura confluya en el propio deportista, que es el objetivo fin, mejor dicho. En Extremadura tenemos una problemática, que tenemos una densidad bastante grande de terreno, entonces sí que tenemos muchísimas zonas rurales y bueno, pues para ello también trabajamos con diferentes tipos de programas, ¿no? La gestión deportiva en este caso, también tenemos un centro de tecnificación aquí en la ciudad de Cáceres y todo ello junto con todas las estrategias que tienen a nivel nacional, donde nosotros intentamos también congregar esa estructura para que a todos los deportistas nos falten lo menos posible, ¿no? Por lo menos acercarnos a esa máxima, ¿no? de eso. Muchas gracias, Concha. Buen trabajo que... Muchas gracias a mi abuela. Que tu cohesión...
Tu éxito en la gestión será el éxito de Y mi éxito será el suyo, o sea, que eso es fundamental, que yo también esté feliz, esté contento y que bueno, de todos los vamos a conseguir. Gracias, Conchi. Juancho Pérez, muy buenas tardes. En Juegos Olímpicos, 2 medallas de bronce, medalla de oro en los campeonatos del mundo de Túnez. Es historia de los balonmanos españoles. ¿Eres consciente? Siendo tan campechano como eres, que has llegado a la cafetería y me has dicho: tómate un café, hombre, no sé qué, tal. Cuando me retire, ahora no tengo tiempo de repasar porque me he tenido la enorme suerte de vivir de lo que me gustaba y de lo que me gustaba a mí, nos gustaba a unos cuantos más y encima conseguimos unos buenos momentos, unos buenos equipos y nos permitieron estar arriba. Cuando te fuiste con... ¿Cuánto era? ¿15 años? Me has dicho antes Sí, con 15. A Madrid, al Atlético de Madrid. ¿Con 15 años los Juegos Olímpicos eran algo que tenías en la cabeza o todavía...? No, yo las veces que voy a coles con niños más pequeñitos que vosotros, por supuesto, pues siempre la pregunta, ¿y de chico ya querías ser deportista? No, vamos a ver, las cosas, yo por lo menos personalmente, yo no me levanto un día y digo, voy a ser deportista profesional. Son las Olimpiadas y yo lo que coincidiéramos todos, es una etapa más del camino. No, tú no te levantas y dices, ya voy a ser deportista. No, o sea, simplemente, pues bueno, pues tu vida, tus circunstancias, tu deporte, tu pasión, tu trabajo, te vas llevando por un camino, evidentemente, bueno, pues si te gusta el deporte, te dedicas a él un poquito en cuerpo y alma y tienes capacidad y posibilidades, pues evidentemente la Olimpiada es una estación a la que todo el mundo, todos los deportistas queremos llegar, pero es totalmente circunstancial. El balonmano ha tenido generaciones gloriosas y hemos conseguido muchas cosas, pero también es un ejemplo de lo difícil que es llegar a los Juegos, lo que nos ha sucedido este año al balonmano. Con un equipazo que teníamos y de pronto, bueno, hubiéramos sido candidatos a medallas y estamos allí, pero nos quedamos fuera. Sí, el balonmano español siempre ha estado cerquita. Sí, cuando no se han conseguido los éxitos hemos estado como en el podio o muy cerquita. Normalmente entre las 8 de las selecciones del mundo, pero bueno, por circunstancias de calendario, de preolímpico, de olímpicos, decisiones que no se tomaron bien, porque el olímpico en balonmano tenía que haber sido en España, la federación apostó por él, se fue a Suecia y los otros lo echaron, que son cosas que forman parte del deporte, que también hay que conocerlas, pero no son solo decisiones deportivas, son decisiones económicas en este caso. Bueno, ha supuesto estar fuera de las Olimpiadas, era el deporte de equipo, era la representación de un deporte más antiguo a nivel olímpico, porque si no recuerdo mal, desde Moscú habíamos participado y habíamos pertenecido a todas las Olimpiadas, pero bueno, hay que rehacerse y preparar la siguiente. Y otro tema que me gustaría que nos dejaras aquí sobre la mesa es porque hemos estado hablando antes de cómo el balonmano no ha sido capaz de rentabilizar en la competición doméstica los éxitos de la selección, así como en otras. Por ejemplo, yo recuerdo que yo no estuve, yo muy de joven, de verlo en Jalisco por la noche. El triunfo del baloncesto en Los Ángeles supuso que la gente se enganchara a ese deporte, la gente lo practicó, creció la expectación, pero el balonmano ha ganado muchas cosas y no hemos sido capaces, porque los medios también son culpables, de trasladar eso al balonmano de la gente, de los clubes de la liga. ¿Por qué ha pasado eso? Pues porque no ha habido una gestión eficaz de la trayectoria deportiva del balonmano como federación, ¿no? Como nivel de club también, ¿no? El balonmano consiguió ganar durante 2 temporadas consecutivas todos los títulos a nivel europeo que había, hemos ganado equipos españoles, hemos sido los 3 campeones del mundo, hemos sido capaces de casar a un compañero mío con una persona muy importante a nivel español. Teníamos casi todas las cartas y no hemos sido capaces de conseguirlo. ¿Por qué? Porque además de lo que estáis viendo, de imágenes del deporte, de los deportes que hemos practicado, que son muy bonitas, detrás de eso tiene que haber una infraestructura, tiene que haber un trabajo muy serio, tiene que haber una ambición, tiene que haber una profesionalidad. El deporte no es solo los que estamos abajo en la arena. Fuera también hay muchísimas cosas que son muy importantes y que si la gente que está fuera no lo hace bien, a los que estamos en la arena se nos acaba la gasolina. Hay que conseguirlo. Gracias, Juancho.
Voy con Antonio Fuentes Gallego primero. Juan Pedro. Antonio Fuentes. Señor. Antonio Fuentes. Izquierda. Categoría de veteranos. Deporte de veteranos. Sí, sí, por ahí andábamos corriendo y Pero ¿has llegado al deporte de veteranos después de haber sido un deportista que haya conseguido éxitos en las otras categorías? ¿O... No, yo soy un trotón toda la vida, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido correr camino por allí por las tierras de mis tíos y hacer deporte, bueno, por afición, ¿no? Entonces esto para mí lo que hemos llegado a conseguir es un sueño. O sea, yo de pensar estar aquí hoy, a mí me lo dicen hace un año y no me lo creo. Es imposible. ¿Y cómo fue ese paso? De hacer deporte por afición a decir, no, tienes que competir y tienes que ir a una competición de élite de veteranos. Vamos a ver, yo empecé a correr por dejar de fumar y de beber. Yo tenía una vida muy alegre y entonces un día el médico me dijo, para macho, que con la edad que tiene, como siga así va a durar poco. Digo, bueno, pues hay que parar. Me dio por correr y corría cuando no corría nadie. En los años 72, 73 era tonto el pueblo, porque corríamos 4 éramos dos. Y aquello era, pues bueno, hacer algo imposible, ¿no? Cuando la gente jugaba al fútbol y esas cosas. Yo empecé a correr, me gustó, compaginaba estudio, trabajo en el campo con mi padre, con entrenamiento, entre comillas, no sabíamos lo que era entrenar, y me gustó. Y empecé, ya conocía gente que competía en clubes, participaba con ellos, y yo era de los que entrenaba muy bien y competía muy mal. O sea, era miedo escénico la competición. Y de ahí en adelante, pues bueno, seguí trotando, corriendo carreras populares por toda Extremadura, y me llegó el momento de la consagración de ese entrenador. Y ahí fue donde me lucí. Porque un día se me iluminó la mente por mi hija y empecé a entrenar martillo. Y de ahí ha sido la historia, todo lo que viene ahí ya. ¿Y cómo descubriste a Cienfuegos? Bueno, yo creo que lo descubrimos los dos, porque hubo un momento en que mi hija corría con 9 o 10 años y yo la veía que para correr no era muy fuerte, tenía una estructura muy ancha y yo le planteé el tema de entrenar lanzamiento y decía que no, que eso era de gorda. Y yo, no, eso de gorda no. Digo que no, hija, que esto es un deporte que lo practican otras personas más esbeltas, más delgaditas, mira las polacas y tal. Y la conseguimos hacer. Empezamos con las jabalinas, con el peso y con el disco, pero no íbamos muy bien. Ahí la cosa no pintaba bien. Digo, ¿y martillo? Dije, ¿y eso qué es? Digo, yo lo he oído. Una cosa que es el martillo. Y allí me ves a mí en el salón de mi casa haciendo movimientos que mi mujer decía, tu padre se le ha ido la cabeza. Eso no es normal. Y aprendí algo de la técnica, ¿no? Y luego lo más difícil era transmitirlo, porque claro, yo aprendí alguna cosa, pero no lo suficiente y cada día cambiaba. Y mi hija me dijo, tenía un libro, me acuerdo que compré un libro de lanzamiento de la Federación Española de Atletismo y cada vez que leía el libro entendía una cosa nueva. Y llegaba a la pista y le decía, mira, hoy no, hoy el pie hay que meterlo así. Y decía, papá, te voy a esconder el libro. Te meto una cosa nueva y esto no puede ser. Pero así, gracias a esa ignorancia, pues llegamos a aprender, ¿no? Y lo de Javi fue circunstancial, porque su madre y yo nos conocíamos de la discoteca, de la infancia. Y todas esas cosas. Y entonces la veo un día por la avenida, por allí por donde yo vivía, y me dice, hola Antonio, ¿cuánto tiempo? Tal? ¿Qué haces? Digo, no, yo me dedico ahora a entrenar. ¿Y qué haces? Digo, entreno a lanzadores. Digo, esto a los campeonatos de España con mi hija y tal. Oye, pues yo tengo un hijo que le gusta eso de lanzar. Digo, pues mándalo allá. Yo no lo conocía. Y total que un verano, me acuerdo que era un día de agosto, una calor que hacía, llegaba a la pista de atletismo mi hija, Pulito y yo. Y resulta que viene un muchacho así por la pradera, una urbanización allí, un pedazo de chapa de muchacho. Una cara de niño. Y digo, hostia, digo, ese es Cienfuegos, digo, ese tiene que ser. La que
era muy cortado, era muy cortadillo. Y ya cuando llego allí digo, ¿y tú qué? Lo que sea. Oye, que el chaval se puso las pilas además. Era un ambiente estupendo, porque disfrutamos mucho, porque Ana, Julito y él hicieron un equipo maravilloso. Además nadie creía en nosotros. La junta directiva que había en el club nos prohibió la entrada en la instalación, porque decía que eso era muy peligroso. Y de hecho, gracias a que no le hice caso, hoy tenemos a Javier, tenemos el grupo de lanzadores que hay en Montijo, porque la verdad que tenemos un grupo maravilloso, ¿no? Y bueno, y Javi es el referente y estamos muy orgullosos de todo lo que hace porque es un Sandokan, ¿no? Eso entrena lo que le echen, tiene una ilusión tremenda y de 1 millón uno. Y nos va a costar sacar un deportista de nuevo. Pero yo creo que tú reflejas lo que hace que lleguen los deportistas a ser lo que son. Porque yo me imagino que entrenar contigo tiene que ser una gozada tremenda. Una cosa, si te dicen a las 9 de la mañana que te tienes que levantar a las 7, pero vas a entrenar contigo, te lo vas a pasar bien. Ya sabe un poco de aire, se levanta. Él ha estado desde pequeñito con nosotros en atletismo. Y puede explicar un poco lo que es entrenar conmigo, porque bueno, yo creo que... Entrenar contigo debe ser que tienes abdominales de reír. Bueno, yo creo que la base para que un tío se enganche en esto... Bueno, primero nosotros, lo que vamos cumpliendo años, nuestro objetivo es transmitir ilusión y transmitir conocimiento deportivo a los chicos. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando criticamos a la gente joven, los mayores, los más mayores, y no le ofrecemos nada. Yo soy de los que creo que hay que apartar un poco ya la vida deportiva y dedicar a enseñarle algo a la gente joven. Y ahí estoy yo, ¿no? Yo sí, la verdad es que soy un poco payaso en los entrenamientos. Hay vídeos por ahí que me refrendan en eso. Y el otro día, es curioso, me llegó una madre con una niña de 13 años, de Javi la ha visto ya, es un tanque, así, enorme. ¿Y sabe lo que me dice esa madre? Dice, oye, Antonio, te traigo a mi hija, pero no quiero que se rían de ella. A mí eso me llegó, digo, ¿cómo? Dice, no, es que se ríen en todos los deportes que ha hecho por ahí, se ríen de ella. Digo, no, aquí no se va a reír nadie. Digo, tú no te preocupes que no se va a reír nadie. Lo primero que hice le di un abrazo, pues una niña un poco muy fuerte, muy ancha de espalda, no muy femenina, pero bueno, le di un abrazo y la niña se quedó, joder, pues eso es el espíritu mío. O sea, yo soy de los que quiero que los críos estén a gusto. Y para eso hay que transmitirles sensaciones de que el deporte puede ser su camino en la vida. Y porque para mí lo ha sido. El atletismo es mi vida. Y han puesto todo en mi familia para estar donde estamos hoy, en el atletismo montijano. Y yo creo que ese es un ejemplo. La niña hoy es la más feliz del mundo y no se quiere ir de allí. Que yo qué sé, lo voy a tener que echar allá, porque son horas y horas y horas entrenando y no se quiere ir. Hay que ir a Montijo a entrenar, pero digo que es un buen sitio. Aquí estamos. Entrenadora de una deportista paralímpica. Porque un entrenador tiene mucho mérito siempre, pero un entrenador de un deportista paralímpico tiene que tener más mérito en los equipos. Bueno, el mérito lo tiene el deportista. Nosotros solo somos el vehículo para ayudarle a conseguir un gran objetivo, que en este caso es poder participar en la competición de máximo nivel y poder estar en deportista de deporte individual. Y está claro que yo hablo desde mi punto de vista, de mi profesión, es apasionante poder distribuir carga de trabajo y conseguir el mayor tipo de forma en el momento adecuado. Pero si encima tienes que tener en cuenta la categoría en la que se compite, el tipo de discapacidad, la diferencia que puede tener tu deportista con las otras competidoras en la misma categoría, y ser capaz de controlar, por ejemplo, en el caso de Raquel, el rol que se utiliza para que se consiga el mayor rendimiento posible y que no exista tanta diferencia con las demás compañeras, pues es mucho más apasionante. Raquel es triatleta, ¿no? Es para triatleta, PT2, categoría PT2. ¿Y cómo es el entrenamiento de un triatleta paralímpico?
dónde lo hace, cómo lo hace, cuánto tiempo le tiene que necesitar, porque estamos acostumbrados a ver a los triatletas, los hermanos británicos, los nuestros, que son máquinas, pero un triatleta paralímpico, ¿cuánto tiempo tiene que dedicarse a entrenar para llegar a los Juegos y competir? Pues el mismo tiempo, el tiempo es el mismo. Y lo importante es, en el caso de Raquel, tenía la suerte del último año de Juegos, digamos el último año de ciclo, no tenía que ir a trabajar, tenía un convenio con la empresa y entonces se pudo dedicar exclusivamente a entrenar. Entonces, disponer de todo el tiempo libre para entrenar y descansar, porque al fin y al cabo no solo entrenar, no es echar horas, sino saber acumular carga y saber en qué momento hay que descansar. Y en los 3 años anteriores pues, tuvo que compaginar el trabajo con el entrenamiento. Entonces, al final se acaban haciendo dedicándole más horas los fines de semana y durante la semana pues hablando entrenamientos más cortos que se pueden hacer a otras horas, como por ejemplo la piscina que permite que se entrene con luz. Y llegas a tener una relación especial. Un entrenador y un atleta siempre tienen una relación especial. Puede ser de hijo a padre, de tío a sobrino, al final son como casi familia, pero un entrenador paralímpico con su atleta tiene que ser súper cercano, ¿no? Siempre, pero sea para el triatleta o no sea para el triatleta, es que la relación entre un entrenador y su deportista tiene que ser cercana, porque no solo es entrenar, es que hay otras cosas que afectan al rendimiento deportivo que tiene que saber como entrenador. Muy bien, muchas gracias. Pedro Fuentes es el director del Centro de Estudios Olímpicos de Extremadura, doctor en Ciencias de la Actividad Física. Es profesor aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal los alumnos? Bueno, ¿sabes lo que se puede con ellos? ¿Va mucho a clase? Lo suficiente. ¿Lo suficiente? Mañana no vamos. La cafetería no está muy llena aquí, ¿no? Esta gente sana, gente deportista. Bueno, no había mucho que hablar sobre ese tema. Un programa especial para eso. Bueno, un centro de estudios olímpicos. Esto no lo hay en todos los sitios, ¿eh? Bueno, ¿Por qué aquí un centro de estudios olímpicos? Realmente, en mi caso, bueno, está vinculado siempre a la universidad. El Centro Olímpico en diferentes universidades, hay más de 30 en España. Y bueno, yo ya tenía una trayectoria antes de ser profesor de aquí, llevo 20 años relacionado con el deporte, tanto como deportista como también fui entrenador de una paralímpica de Atlanta 96, soy la Moreno, que fue sexta, en salto de longitud. Y bueno, tiene una trayectoria y precisamente unos valores que transmite el deporte paralímpico, todo el sacrificio, el esfuerzo, la lección que te dan de vida, de sacrificio, ¿no? Todo eso siempre te ayuda también a tomar este tipo de decisiones y a aceptar este tipo de seguir trabajando en este tema. ¿Y cuál es el objetivo de un centro como este? De cara a la gente, a la sociedad. Divulgar sobre todo el sentimiento y el espíritu olímpico, hacer llegar información, documentación al alumnado sobre las diferentes actividades que se hacen. Se ha hecho también, por ejemplo, algunas jornadas olímpicas. Todos los años hacemos, por ejemplo, un día que se llama el Día de la Raqueta, donde vienen más de 500 niños de colegios de toda Extremadura y en los diferentes deportes de raqueta tienen que trabajar un ideal olímpico, tienen que ser capaces de cumplimentar cada deporte y cada uno se trabaja un anillo que corresponde con un valor, ese tipo de cuestiones. ¿Cuánta gente trabajáis en el departamento de este centro? No, es un cargo simplemente como yo y nosotros coordinamos todo lo que se puede hacer a través del centro. No es que solamente tiene una persona encargada del Centro de Estudios Olímpicos, sino que queremos divulgar, tener reuniones a ese respecto y bueno, intentar difundir todo lo olímpico. Bueno, la divulgación del deporte es algo que hace unos años, y esto ya lo aporto yo desde mi punto de vista, lo que hemos vivido en Extremadura. Yo vivía en un pueblo en Extremadura en el año 1975 en el que no se practicaba el deporte.
no se practicaba el deporte y el deporte era algo, ¿cómo explicarlo? Era algo sumamente machista, sumamente reducido a los hombres. Siempre me gusta contarle a la gente que cuando en mi colegio los chicos hacíamos deporte, si había una hora que se dedicaba a la educación física, la hacíamos los chicos. Las chicas no la hacían. Podían hacer, se les daba libre. Y lo asumíamos como algo normal. Una de las cosas que ha cambiado en este país en los últimos años, afortunadamente, ha sido el gran recorrido del deporte femenino. Es increíble el progreso que ha sufrido este país en los últimos 35 años en cuanto al deporte femenino, que por ejemplo, en los Juegos de Londres superó en resultados al deporte de los chicos, ¿no? Pero nunca debemos olvidar que esto ha sido un paso de gigante, porque hace 30, 35 años las mujeres en este país no hacían deporte y la que hacía deporte estaba incluso mal vista, ¿verdad? Y eso es algo que estamos consiguiendo entre todos, ¿verdad? Sí, efectivamente, bueno, de hecho, en los primeros Juegos Olímpicos modernos, en 1896, no había participación femenina, en 1900 en París, ya sí que por primera vez empieza a practicar las mujeres solamente con dos deportes, con tenis y con golf, que eran asociados un poco a la clase elitista, por eso estaban incluidos. Y hoy en día todavía hay países, desgraciadamente, que pegan con la muerte si la mujer practica deporte. Realmente hay mucho que hablar sobre ese tema, sobre el tema de los errores y cómo también se está utilizando políticamente el deporte hoy en día, ¿no? Hay países, como todos sabemos, por ejemplo Qatar, ¿no?, que vemos a todos los deportistas cuando hacen el desfile y son todos etíopes, keniatas, en fin, ¿no? Y tenemos también toda la polémica que ha habido con el doping, con este tipo de cuestiones, ¿no?, que nosotros sí que intentamos luchar un poco contra ese tipo de asuntos. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? ¿Tenemos algún límite? No. Vale, sí. Ahora vamos a abrir un turno de opinión para que vosotros digáis lo que queráis sobre unos temas que vamos a ir proponiendo. Uno de ellos, por ejemplo, era el dopaje. El dopaje que ha sido en algunos Juegos Olímpicos algo escandaloso. Por ejemplo, en Atenas, recuerdo perfectamente, si no os acordáis de Keiteris y Tanú, los dos velocistas griegos, todo lo que pasó luego con la selección griega, todo lo que ha pasado con el equipo de la URSS este año. En el deporte paralímpico, ¿el dopaje es impensable? Kiko. A ver, no es impensable. Lo hay, se han dado casos y de hecho, bueno, pues el equipo ruso tampoco ha ido a Brasil. O sea, que hay gente que lo hay, ¿no? Lo único que sí pasa es que quizás por alguna de las características, o más que características, las incapacidades que tienen algunas personas o las enfermedades que tienen algunas personas, sí que tienen que tomar algún tipo de producto que realmente está prohibido. Y entonces sí que hay autorizaciones, se saben que las autorizaciones las pueden tomar, pero hay gente que ha sabido utilizar esas autorizaciones para hacerlo como una constante en su vida, ¿no?, en la vida deportiva. Y claro que sí que hay mucho, hay también, igual que en el deporte normal, en el deporte paralímpico hay, lo que sí también es verdad que hay mucho más medicamentos permitidos que lo que es en el deporte. Javier, el atletismo es un deporte señalado en el que mucha gente ha progresado y 7 años después se ha descubierto que llevaba una ayuda. Tú ya tienes 26 años, en tu trayectoria profesional, ¿cómo lo has visto? Si has visto algo, si te ha llegado, si te han ofrecido. La verdad que ofrecido nunca. La verdad que yo creo que si quieres hacer algo de eso, yo creo que vas a buscar. O tienen siempre algún perfil de decir, bueno, yo creo que sí. Eso lo hablamos entre nosotros. La concentración, cuando vamos a un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, bueno, nos juntamos a lo mejor 15, 20 en la cafetería, abajo en el hall del hotel, y eso lo hablamos.
y lo hablamos casi siempre, pues bueno, siempre de la misma edad, que sí que tenemos totalmente una confianza plena, y más o menos siempre hay como una especie de perfil de estos atletas que tarde o temprano han dado o van a dar y al final dan, y nos da la razón, porque bueno, sabemos nuestra generación, el atletismo sí que es verdad que ha sufrido un declive muy gordo, tema de, ya sabemos todos los casos que han habido en el atletismo español, el tema del dopaje, siempre en pruebas de larga distancia, media distancia, y entonces ahora lo que sufren ahora, ese palo que se han llevado aquellos que corrían en 330, en 1500, en tal, ahora los pobres que corren en 335, como si correr en 335 fuera lento, entonces los pobres como, joder, qué malos son, no pasan una final olímpica, no están a la altura, no, perdona, es que antes, hace 20 años, iban con vitaminas, con gasolina, con demás, y era como aquí, vale todo. Entonces, yo creo que ahora el atletismo ha sufrido un cambio generacional que no está trabajando, está estudiando, y entonces yo creo que te cubre más las espaldas. Hay muchos que solo les queda el atletismo en su vida, o era el atletismo era su vida, se ve que estaba terminando su carrera, no tenía dinero para seguir, y entonces ¿qué hago? Recurro a esto. ¿Qué me cuesta? ¿6.000 euros? Sí, bueno, invierto estos 6.000 euros, pero a lo mejor las ganancias son 30, 40 o 50. Entonces yo creo que eso está dejando de existir. Nunca va a dejar de existir porque tramposo siempre va a haber en el deporte en cualquier sitio, pero yo creo que la nueva generación de atletas, eso más o menos lo tenemos asumido, de decir, bueno, el atletismo no te da para vivir cuando te retires, entonces voy a estudiar, voy a encontrar un trabajo que me pueda permitir entrenar al alto nivel y bueno, y hasta donde llegue. También otros. Bueno, yo en el caso de balonmano, que conozco, luego ha habido polémica sobre cómo se valoran las medallas de equipo económicamente por parte del Comité Olímpico Español respecto a las medallas individuales. Es una valoración diferente, ¿no? Cuéntanos tu caso. Bueno, eso es otro tema que cada uno tenemos nuestro punto de vista. Nosotros lo que teníamos era una asignación directa a nivel del Consejo Superior de Deporte, y luego nosotros negociamos con nuestra federación un premio, una prima por esa medalla, que evidentemente no llega para olvidarse eso, ya lo digo. De hecho, que llega y va a pagar el teléfono de mi casa, ¿no? Pero bueno, evidentemente el deporte es colectivo, por lo menos en el nuestro era el salario base que entraba en el año, era tu ficha personal, tu ficha que tenías con tu club, y la selección era un apoyo, era una dieta diaria, y luego si conseguías premios, pues sí había otro incremento de dinero, de pasta, ¿no? Pero bueno, era mucho menos no nos ha dado para retirarnos a ninguno. En el caso de los deportistas profesionales, también piensa menos, no te estás jugando lo que se juega alguien que tiene una beca y demás. Claro, evidentemente hay mucha diferencia en el deporte individual y el deporte colectivo. El deporte colectivo, el que entra en el ciclo olímpico, en el siguiente plan A2 es la federación, en este caso sería balonmano. Si has conseguido un buen resultado en las Olimpiadas, entra en el siguiente ciclo olímpico, no es individual. En algunos deportes, sin embargo, en algunos deportes colectivos, sin embargo, si tenían la asignación individual, como waterpolo, si tenían, ellos mandaban un listado al principio de temporada y decían que el dinero de lado iba para ese número de jugadores. Nosotros en balonmano, como somos medio tontos, o éramos más quijotes, o éramos tontos enteros, decidimos que eso no era positivo, porque claro, si yo había ido a más internacionalidades tenía acceso a más dinero que el que empezaba, y entendimos que eso no era positivo para el grupo, y como ya he dicho que somos medio tontos, pues bueno, el dinero se reparte entre los que vayan y ya está. Loida, cuéntanos tu caso, tu participación en unos juegos, ¿qué supone luego para tu vida normal y corriente, para tu día a día, para tu economía, para tu futuro? Ser deportista de alto nivel conlleva muchísimos gastos, y yo desde el año pasado me estoy dedicando exclusivamente al deporte. Sí que es cierto que el trabajo me da esa seguridad de tener ese sueldo asegurado cada mes, y dejar el trabajo es una decisión complicada, porque aparte de que no cotizas, pues también puedes perder esa beca, como por ejemplo me pasó en Río, que el último movimiento era el que me daba la medalla. Al final los jueces no me dieron válido el movimiento, entonces en Paralímpicos, si no estás entre los 4 mejores del mundo, no tienes beca, al contrario que, bueno, en Olímpicos, que simplemente cuando estás entre los 8 primeros valdría.
Entonces, bueno, es un riesgo que yo estoy asumiendo, pero porque mi pasión es el deporte y soy consciente de que a veces la vida, y esto bueno, lo podéis aplicar en cualquier circunstancia de vuestra vida, nos dice que no es el momento de cumplir tus sueños, sino que hay que esperar y hay que seguir luchando porque tarde o temprano lo vas a lograr. Antonio, como el tuyo es muy vocacional, evidentemente, y eso te compensa más que... Pero quiero decir, cuando Cienfuegos gane una medalla olímpica, que puede ser, esperemos, en Japón, en Tokio, eso para ti también supondrá una ayuda, o para tu escuela, o para tu centro de entrenamiento. Sí, a ver, a mí me lo pones a huevo esto. Me lo pones porque yo esto para mí es la asignatura pendiente. Yo desde luego, Javi lo sabe que lo hemos hablado y bueno, lo llevamos luchando mucho tiempo con esta historia, porque yo soy funcionario y gracias a mi trabajo puedo desempeñar la labor de entrenamiento por la tarde con los chavales. Si no, esto sería imposible. Si tú no tienes un trabajo que garantice tu vida familiar, no puede ser. Yo entiendo que lo que estaba diciendo una compañera atleta, una maravillosa atleta, está muy bien, pero para mí no es suficiente. Ellos necesitan un apoyo económico, un apoyo laboral, porque Javi yo creo que no ha cotizado en su vida. O sea, un chaval con 26 años no ha cotizado a la seguridad social. Esto en otros países lo soluciona. Y luego nosotros queremos ser un reflejo de esos países, alemanes, franceses, italianos. Todos los deportistas buenos son militares, son bomberos, son policías y no pisan el ejército para nada, simplemente se dedican a ser una imagen para su país y se sienten muy orgullosos. Aquí en España, eso nada. Esta criatura se tiene que buscar la vida con las becas, me van a quitar 4.000 euros si no hago la marca no sé qué. O sea, es una presión diaria para conseguir un medio vivir que yo no sería capaz de hacerlo. Yo me quito el sombrero por ello, porque seguro que están todos iguales, y yo lo que sí pido que esto en España se intente hacer de otra manera, ¿no? Que se les dé la posibilidad de tener un trabajo fijo, que no le estamos pidiendo un sueldo de 3.000 euros, un trabajo que puedan tener una estabilidad, una tranquilidad para entrenar y para rendir para este país, digo yo. Eso no es fácil. No es fácil, ¿no? Es complicado, es difícil. Eso es fácil, es difícil. Es difícil. Tendríamos que cambiar un concepto sobre el deportista de élite que en España todavía no concebimos, o qué es lo que debería pasar para que se llegara a eso. Claro, anteriormente también Juancho, mi compañero, estaba diciendo que tiene que ser una estructura todo lo que desenvuelva, en este caso, lo que está comentando también Antonio. Bueno, sigo siendo deportista y sé lo bueno y lo malo de poder dedicarte a esto, ¿no? Yo he tenido bastantes ayudas, tengo patrocinadores y demás. Pero bueno, al final yo siempre lo decía cuando me preguntaban ¿qué es tu patrocinador? Y yo siempre decía, mi patrocinador ha sido Pellorín Naranjo, ¿no? Mi padre y mi madre, mis patrocinadores. Y bueno, pues eso, después se acaba tu carrera deportiva, porque todo en esta vida tiene su momento y su etapa, y ¿qué haces luego, no? Comentaba Antonio, ¿no? Está diciendo luego que aparece el fuego en este caso, que ha dado, que hace con 26 años sin cotizar a la seguridad social. Son situaciones reales que hoy en día existen y lo que pasa es que, claro, que desde una autonomía hay cosas que se pueden hacer, o sea, que estamos trabajando también en ello, pero necesitamos tener el respaldo a nivel de país, y él estaba diciéndolo perfectamente, ¿no? Estamos hablando de Italia, de Rusia, pero esos son países verdaderamente muy potentes que creen en el deporte fielmente, ¿no? En España hace falta de verdad que todo el mundo crea que el deporte puede cambiar el país. Y lo tienen que creer así, ¿no? Nosotros desde aquí creemos que el deporte es una herramienta transversal y magnífica en la cual se puede apoyar cualquier otro área para poder ser cada vez más fuerte.
Una clave para que la gente compita y crezca deportivamente son las instalaciones. Yo me gusta recordarlo porque Ima se fijó en mí para venir aquí, porque yo soy de Zaleicejo y demás. Yo recuerdo cuando en Zaleicejo, estoy hablando del año 77-78, llegaron las primeras canastas. Hasta entonces, en mi pueblo no había canastas. Entonces, las pusieron en la pista de la escuela municipal y parecía que estaban levantando, no sé, recuerdo mirarla como, Dios mío, ¿qué es esto? Con cemento en un poste, con cemento en el suelo, tablero. La llevó un profesor que se llamaba Antonio, un profesor que era el profesor que nos daba inglés y en sus horas libres educación física. Y consiguió que la escuela comprar unas canastas y demás. Y fue para nosotros como, qué sé yo, era un tótem. Y encima nos enseñó a jugar. Y hubo nivel, ¿no? Evidentemente Extremadura, supongo que en aquellos tiempos en Madrid, en Barcelona, tenían otro tipo de instalaciones. ¿Cómo estamos ahora de instalaciones en Extremadura? Porque para que si el juego se entrene, para que nuestros deportistas paralímpicos crezcan, hace falta un ámbito donde desarrollarlo. ¿Cómo está? Pues a ver, hablando de instalaciones, y seguro que te estás comentando, Jesús, lo estabas diciendo, ¿no? En el año 77 el profesor de inglés era el que a la vez daba educación física. Pues esa gran evolución, por eso digo que ahora mismo tener aquí enfrente a estos casi profesionales ya, son también herramientas para hacer fuerte lo que puede ser el propio deporte, y eso a su vez irá encadenando, pues en este caso también las mejoras también en infraestructura, ¿no? O sea, al final cuando no es igual que empujemos 5 que empujemos 50, ¿no? Ahora mismo, respondiendo a la pregunta que me has dicho de la infraestructura, hay muchísimo que mejorar, ¿no? Me doy cuenta más ahora que en el puesto en el que estoy, pues sí que tengo la dimensión de la infraestructura que tenemos en Extremadura, y tenemos muchísimo trabajo, muchísimo campo que seguir desarrollando. Para no irnos un poco más allá, aquí tenemos por ejemplo a Loira, ¿no? Que volvió de estar en Asturias, volvió aquí a Extremadura y se da cuenta que tiene, ya no solamente la infraestructura, sino que tiene unos discos para poder prepararse a los Juegos Olímpicos. Tenemos a Javi Cienfuegos, que toma la decisión de venirse también a Extremadura a prepararse un Juego Olímpico de 2016 y tiene sus cadencias también, y su club tiene cadencias allí en el Alquijo. Entonces, ya ellos mismos, desde su posición, están haciendo fuertes sus zonas, sus localidades, para que también aportemos ahí. Todo esto, lo que puedo decir, que entre todos somos los que sumamos, y desde nuestra posición, donde nosotros estamos, tenemos las puertas abiertas para seguir escuchando todas esas necesidades e intentar llegar al máximo ámbito posible para seguir mejorando la infraestructura, en necesidades. Kiko, en tu caso, por ejemplo. Sí, se llama Kini, el gran Kini Carrasco. En tu caso, por ejemplo, ha sido difícil. ¿Tú has tenido más dificultades para llegar a donde has llegado que un deportista paralímpico de Barcelona, de Madrid, de Bilbao? Bueno, quizás al principio sí. Quizás remontándonos al año 88, cuando yo empezaba, pues la infraestructura era en casa y tenías que complicarte, hacer series donde podías, en una acera, en un camino, en un campo, o bueno, algo así, ¿no? Pero después, la evolución, como estáis hablando, es impresionante. No tienes ningún problema para preparar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de modalidad, sea paralímpico, sea olímpico, en nuestra región. Los que están en presencia, los que están en nuestra región, creo que hay localidades pequeñitas que evidentemente no pueden hacerlo, pero sí hay una localidad cercana en la que sí se pueda trabajar, se pueda entrenar, y lo que hay que tener muchas veces es más ganas de entrenar que instalaciones para poder hacerlo. Juan Bautista, tu caso, por ejemplo. Bueno, mi caso es complicado porque el tenis de mesa todavía es un deporte minoritario entre los minoritarios, entonces yo tuve que estar para preparar la Paralimpiada entrenando todo el verano fuera, ya no solo por instalaciones, sino por el nivel de los deportistas con los que tenía que entrenar yo en Extremadura no lo tenía. Pero bueno, sí es verdad que yo sí he notado desde hace unos años que ha habido un esfuerzo por las administraciones para
que los deportistas podamos, si no es aquí, fuera, un poquillo más viajar, un poquillo más tener esas condiciones. Pero sí, como dijo Conchi, queda mucho camino por recorrer y aquí estamos, yo creo que estamos aquí para que se da a conocer y creo que estos chavales son los que en el futuro los encargados de que en Extremadura y donde vayan el deporte tenga el reconocimiento que se debe. Y yo creo que estas cosas son las que les tienen que empujar a conocerlo. Bueno, pues gracias a todos por vuestras experiencias y vuestros comentarios y mucho olimpismo. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de iros a estudiar para hacer mejor el deporte extremeño? Callados estáis en clase, seguro, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos.